Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieres que lo diga en inglés o...? Dame uno nada más en inglés. Ok. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Sí, muy bien. O sea, es muy bonito. Sí, bueno, todos, sí, pasajes maravillosos. Realmente, Armando, te piensas que te vas a escapar, ¿verdad? No, ando fallón en mi Hebreos 11. Hebreos 11. Estaba también viendo otros versículos, por ejemplo, uno que me gusta mucho es Isaías 53, 5 y 6. Sí. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Sí, maravillosos versículos que usamos mucho. Esos versículos están en la lista esa. Déjame nada más prender la grabación y empezamos nuestro estudio. Es muy bonito hoy. Vamos a ver. Aquí y lo vamos a empezar allí. Muy bien, vamos a ver la palabra de Dios. Muy bien. Pues para mí ha sido muy bonito el estar estudiando este libro de los Hechos, porque motiva mucho al ver que estos hombres hicieron tanto para Cristo y nos motiva a hacer nuestra parte en este siglo XXI en donde nosotros estamos, con yo creo muchas más pruebas, obstáculos y diferentes situaciones difíciles que nos hacen pues tener que predicar con mucha fuerza, porque el hombre en su orgullo cree que ya Dios no existe. Mira lo que hemos hecho, hemos ido a la luna. Imagínate, Luis, hemos ido a la luna. Pero si tú ves el universo, el ir a la luna es realmente ridículo. Pero bueno, ese es el hombre, ¿no? Y entonces así te dicen, no, hombre, ahora sí estamos haciendo muchas cosas. Bueno, estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, terminando el capítulo 22 y empezando el capítulo 23. Vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 23 y se llama el estudio Severa Oposición. Severa Oposición. ¿Sí? Luis, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración, que Dios nos bendiga en este estudio. Sí, Señor, muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias por mantenernos con bien en lo que lleva la semana. Te pido por favor que podamos aprender mucho este jueves, Señor, que el mensaje que Carlos tiene preparado para nosotros realmente impacte en nuestros corazones y que lo apliquemos y no solo se quede en nuestros oídos, Señor. Muchas gracias de verdad por todo lo que nos das, por toda tu misericordia y porque nos tienes en un país donde se puede predicar la palabra y podemos escucharla, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Quiero nada más asegurarme de que efectivamente sí. Muy bien. Bueno, pues Pablo es un experto en saber lo que es la oposición y lo que es el rechazo. Su trabajo para Dios es intenso, está en un mundo realmente pagano terrible o religioso judaico también terrible y su labor es ardua. Dios le da la gracia y le da la energía para hacer todo este trabajo.
pero la persecución es realmente atroz. Y desde que él se convirtió allá en el camino a Damasco, vemos que la persecución es intensa. Él llega a Damasco, él empieza a predicar, ahí el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos dice, enseguida empezó Pablo a predicar. Pero muy pronto vemos que se levanta oposición, y tal oposición, Hechos capítulo 9, en el versículo, versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Así de fuerte es la oposición que rápidamente tiene el apóstol Pablo. Esto será la marca constante de su vida. Los siguientes 40 años, Pablo está enfrentando oposición por todos lados. Inclusive en su currículum, que tiene currículum aquí Pablo, capítulo 11 de Segunda de Corintios, él nos dice toda su experiencia como cristiano que él ha tenido durante todos estos años. Y dice el capítulo 11 de Segunda de Corintios, en el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? También yo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, pues una lista bastante grande de cuánto sufre, cuánto es perseguido el apóstol Pablo, con una determinación que tendría que venir de Dios, si no, pues él hubiera claudicado hace mucho. Mira, ahí nos vemos, yo me regreso a Tarso, tengo una terraza muy bonita ahí en mi casa para que en las tardes yo me tome un refrigerio y yo ya no, ¿verdad? Él realmente está con mucha fuerza y él da su vida. Y esto es acorde con las cosas que Jesús mismo le dijo ahí mismo en el principio, en el capítulo 9 de Hechos, cuando Jesús le dice a Ananías que va a ver a Pablo, que está ciego en ese momento, Saulo de Tarso, y le dice en el versículo 19, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Pues sí, la verdad está fuerte, y esa es la marca que todos los cristianos tenemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque el mundo va en sentido contrario, y entonces con tu propia vida, sin tener que hablar mucho, estás realmente atacando a aquellos que tienen una vida contraria y se sienten culpables, se sienten agredidos. Y eso nos pasa a todos los cristianos. Inclusive por ahí dicen, ¿quieres saber tu madurez cristiana? Pues a ver cuánto te están persiguiendo. ¿Te persiguen muy poquito? Ah, no, pues entonces eres un cristianito así que casi eres igual que ellos. Te están realmente persiguiendo muy fuerte. Ah, pues entonces hay madurez
cristiana en tu vida. Inclusive Jesús mismo también nos advirtió que esto iba a pasar. Juan 15, 18. Dice Juan 15, 18 que nosotros los cristianos no somos de este mundo y por lo tanto pues sufriremos persecución. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Entonces, pues sí, hay mucha oposición a lo que nosotros predicamos, y más hoy, porque bueno, estamos en un mundo en donde el hombre ha levantado su orgullo a niveles ya estratosféricos, exagerados, por las pequeñas cosas de la ciencia que Dios creó que han descubierto, ¿no? Ya tenemos un avión, ya podemos nosotros volar como los pájaros, inclusive ya hay aviones que superan la velocidad del sonido, ¿no? Y bueno, ya fuimos a la luna, tenemos automóviles para que nosotros nos podamos transportar, no como el apóstol Pablo que iba a pie, no, nosotros agarramos el Ferrari y entonces vamos a 300 kilómetros por hora y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y todos estos juguetes nos han levantado el orgullo. Y ya sabemos el eclipse del sol, por qué es, y la luna, y hemos descubierto ya en estos días, se están descubriendo que hay más planetas en este sistema, y hay otros, etcétera. Vemos por el universo y cuánto, y toda esta ciencia nos ha hecho muy orgullosos, al punto de que ya decimos Dios no existe. Ese fue un cuento, cuando en la media medieval, pues no sabías tú cómo resolver los truenos y los relámpagos y la oscuridad de un eclipse de sol, y te morías de miedo porque no tenías la menor idea qué era. Pero ahora, no hombre, esos son juegos de niños, etcétera, ¿sí? Y nosotros que continuamos predicando la realidad de un Dios vivo, pues se burlan de nosotros, nos rechazan y a muchos cristianos los matan, ¿no? Y aquí vemos como el apóstol Pablo tiene realmente esta situación por todos lados, ¿sí? Entonces, en este pasaje vamos a ver que el apóstol Pablo está recibiendo persecución como siempre. Hemos estado surcando por el libro de los Hechos y hemos visto que a cada ciudad que el apóstol Pablo ha llegado, hay líos, hay persecución, ¿sí? Primero fue a Antioquía de Pisidia, si quieres anotar los versículos nada más, ¿verdad? Pero es el capítulo 13, 4 y 5, persecución. No se pudo quedar ahí. Iconio, capítulo 14, versículo 2, persecución. Listra, capítulo 14, versículo 19, ahí hasta lo apedrearon y lo dieron por muerto. Tesalónica, capítulo 17, versículo 5, Berea, capítulo 17, versículo 13, Corintio, capítulo 18, versículos 6, 12 y 13, Éfeso, capítulo 19, 9, y ahora, pues ahora en Jerusalén mismo, al lugar que va, hay bronca y tiene que salir corriendo por su propia vida. Inclusive ahora que llegó a Jerusalén, trató de hacer las cosas bien, de estar congeniado con sus hermanos, los judíos. Y vemos que son ellos los que más tienen gran odio contra él y lo quieren matar. Vimos en la plática de la semana pasada cómo, pues si no fuera por el tribuno romano, hubieran despedazado a Pablo los judíos, ¿sí? Y Lisias, el tribuno romano, tuvo que arrebatar a Pablo, llevarlo a la fortaleza, porque pues lo iban a despedazar. Y Lisias mismo no sabía de qué lo acusan, y será terrible un gran criminal, o no entiende
qué es lo que está pasando y por qué tanto odio contra Pablo. Quiero decirte que esto no es diferente el día de hoy. Hay odio contra los cristianos, hay gran persecución en todos lados contra los cristianos, ¿sí? Inclusive ahorita hay una situación de una muchachita, no me acuerdo si es en Irán, por no sé dónde, están por ahorcarla por ser cristiana, porque ha blasfemado contra Alá y no sé cuánto, ¿no? Y están discutiendo cómo salvar a esta niña. Pero está por todos lados. Aquí en México ciertamente tenemos cierta libertad de poder predicar, de poder tener la Biblia abierta. Pero si tú vas al sur, allá a Chiapas, y vas allá a Oaxaca y todo eso, hay gran persecución, ¿eh? Y a muchos sí los matan. Bueno, pues es lo que estamos viendo que el apóstol Pablo está enfrentando. Vamos a leer los versículos, que sí se me olvidó leerlos desde el principio, aquí en el capítulo 23 del libro de Hechos, o bueno, habiéndoseme olvidado, mejor vamos a irlos viendo uno por uno. Dice el versículo 30 del capítulo 22, para terminar nada más ese versículo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Bueno, sabíamos de la semana pasada que Lisias, el tribuno Lisias, está un cuanto temeroso, porque bueno, iba a azotar a un ciudadano romano y no quiere que vaya a haber repercusiones y que todo se acabe. Entonces él mismo dice, bueno, vamos a ver realmente, darle chance a este hombre a que diga de qué se trata y por qué lo acusan y quién lo acusa y qué tanta verdad hay de todo esto. Y manda traer al concilio de los judíos para que Pablo se pueda defender. Esta es una reunión no oficial. Lisias no tiene ningún poder para reunir al Sanedrín, que son los líderes de Jerusalén, ante Pablo, sino que le dice, oye, pues vengan aquí y vamos a platicar un poco más sensatamente de qué se trata todo esto. Tampoco se hizo en el templo ni nada de eso, no es legal la cosa. Pero cerca de la fortaleza, pues no sé, en algún café, en algún Vips por ahí, o no sé dónde, se juntan para discutir este asunto y les presenta a Pablo. Pablo realmente está libre, ¿eh? No hay nada contra él. Y dice por eso que le suelta las cadenas, ¿no? Pero realmente Lisias y los romanos, soldados romanos, están ahí para proteger a Pablo, porque saben que en cualquier momento vuelve a haber una trifulca en donde Pablo pueda salir mal parado. Y los romanos dicen, no, o sea, si vamos a hacer algo contra él, acúsenlo, que salga culpable y bueno, pues entonces ya lo matarán o lo que sea. Pero no puede ser una cosa nada más de linchamiento, ¿no? En Roma no hacemos esas cosas. Y eso es lo que dice en este versículo 30 del capítulo 22. Y entramos al capítulo 23, en donde vamos a ver 4 escenas que se presentan en esta reunión en donde Pablo tiene la oportunidad de hablar ante el concilio más importante religioso de los judíos allí en Jerusalén, el Sanedrín. 70 personas, las más prominentes religiosamente hablando, que son las que rigen el judaísmo en todos lados, saliendo de Jerusalén hacia todos lados. Parece que el número 70 viene allá de Moisés, cuando Moisés consiguió 70 personas que le ayudaran para poder resolver los problemas del pueblo allá en el desierto, cuando estaban yendo hacia la tierra prometida. ¿Quién sabe? Pero así es como están las cosas, que cuando en el año 66 llegan los romanos, pues los judíos se tienen que organizar porque ya están
bajo la autoridad romana. ¿Sí? Y bueno, ahí van los del Sanedrín, y el Sanedrín tiene realmente dos grupos, ¿ok? El grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos. Y ahorita vamos a hablar de ellos porque el pasaje lo muestra. 4 escenas en este pasaje de Hechos capítulo 23. La primera escena es una escena de confrontación. Número 1, confrontación, que es el primer versículo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vemos varias cosas en este versículo. Él dice que los miró fijamente. Una persona que no tiene nada que ocultar, una persona que está libre de cualquier situación que le pudieran descubrir, pues no actuaría así. Pero él tiene un gran aplomo, él tiene una buena conciencia y dice: señores, yo no he hecho nada. Y los mira fijamente. No me importa qué tan importantes son estas personas. Algunos dicen que los miró fijamente, como Pablo no veía muy bien y se le habían olvidado sus lentes, como los de Toño aquí, pues no veía bien, ¿no? Pero no es cierto. Yo creo que era porque realmente él, con gran aplomo, siempre lo vamos a ver así, una persona que no se intimida, una persona que no tiene temor, porque Dios mismo está con Pablo. Y dice además, varones hermanos. Y al decir esto, realmente está hablando a unas personas como iguales. En México podríamos decir, cuando uno habla de usted y otro habla de tú, pues somos iguales, entonces nos hablamos de tú. Y Pablo había pertenecido al Sanedrín, era una persona que tenía una gran reputación como judío, y entonces inclusive algunos o muchos de ellos todavía conocían muy bien a Pablo, y entonces los trata como iguales, y les dice varones hermanos. No así Pedro, que cuando en el capítulo 4, versículo 8, se enfrenta al mismo Sanedrín, él no habla de esa manera, sino le da su lugar a estos hombres que son de gran importancia judaica. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. ¿Ves cómo tú los está, pues se está dirigiendo a ellos con gran respeto? Pero Pablo no. Pablo los ve como sus iguales y él va a hablar de esta manera. Él, dice Gálatas 1:14, aventajaba a muchos de su nación en el judaísmo. Era un hombre muy importante, era famoso, tenía una gran reputación de ser un gran judío, fariseo de fariseos, dice Filipenses 3. En cuanto a la iglesia, irreprensible; en cuanto al judaísmo, irreprensible. Entonces, pues él tenía testigos de que él era un gran judío. ¿Por qué me están acusando a mí o qué quieren acusar contra mí si ustedes ya me conocen de cómo era yo en el judaísmo? ¿Sí? Bueno, pues aquí habla de algo muy importante, porque dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y habla de la conciencia. Hasta el día de hoy, con toda la técnica maravillosa, ahora que he estado yendo a los hospitales porque ya estoy medio desconchinflado, veo cuántos aparatos tienen, y además impresionantes, que le picas ahí no sé qué, de láser y no sé qué tantas cosas, que sí ha avanzado muchísimo la ciencia en la medicina. Y sin embargo, no ha avanzado tanto como para encontrar un órgano muy importante que tiene el hombre, que se llama la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Pues ahí le buscan y pues quién sabe, pero no la han encontrado. Y sin embargo, ahí está. Es una cajita negra que realmente
difícilmente puedes cambiar la información que está allí. Cuando tú naces, parece ser, para ponerlo sencillo, la conciencia tiene dos compartimentos. El compartimento de lo que Dios escribe en tu ser, cosas que ya tienes desde que eres pequeño. Y el segundo compartimiento son las cosas que vas a ir adquiriendo y vas a ir escribiendo en tu conciencia, ¿sí? La conciencia pues es muy importante y queremos nosotros tener una buena conciencia. Cabe mencionar, porque lo puse yo aquí, que la conciencia es la facultad de pasar juicio moral sobre las acciones de uno. Entonces yo puedo decirte, Kevin, estás mal en esto, o yo estoy mal en aquello, o estoy bien en aquello, conforme a mi conciencia, ¿sí? Eso no quiere decir que mi conciencia está bien, sino es el juicio que mi conciencia hace conforme a lo que tengo yo escrito allí. He estado escribiendo toda mi vida y estoy tomando decisiones. Y ahí es donde tenemos un grave problema, porque puedes tener buenas decisiones conforme a una buena conciencia o malas decisiones conforme a una conciencia que está disfuncional, que está dañada o que está inclusive destruida, ¿sí? Y tú puedes hacer eso con tu conciencia. Llega el punto en donde tu conciencia puede estar cauterizada. Primera de Timoteo 4:2, una conciencia cauterizada. Vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, aquí habla de la cauterización de la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizar? Raúl. Más que muerta es endurecida. Cuando tú tienes un callo, ¿no?, que te está molestando, es algo que surgió arriba de la piel y que es duro y bueno, tienes que quitarlo, ¿no? Entonces podemos tener una conciencia dura, cauterizada. También habla la palabra de Dios de una conciencia débil. Una conciencia débil, 1 Corintios 8:7, una conciencia débil. Una conciencia débil es una conciencia que no ha sido nutrida bien en las cosas que debe saber. Capítulo 8, versículo 7. Pero no en todos hay este entendimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Más quería mencionar eso, no quiero entrar en lo que quiere decir eso, sino que hay conciencias débiles, hay conciencias heridas. Primera de Corintios 8:12. Primera de Corintios 8:12, que dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Sí? Una conciencia perversa. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tenemos que tener mucho cuidado cómo le permitimos a la conciencia tomar decisión. Es por nosotros. Si no tiene la información correcta, pues te va a dar decisiones equivocadas. Y entonces tú vas a decir, me voy a casar como lo hizo ahora una persona de la realeza británica, creo, que dijo viendo la televisión, me voy a casar con esa chica. Viendo la televisión. ¿Y sabes qué? Ya se casó. Y como dicen por ahí, ya se acosó, ya se amoló. Pero bueno, no sé, porque la verdad, pues así no es la manera como tú seleccionarías a la compañera de tu vida, ¿verdad? Pero bueno, ese tomó una decisión así. Hay decisiones malas, hay decisiones buenas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como ese segundo compartimento de la conciencia está en blanco,
Queremos llenarlo bien. Y desgraciadamente, en mi caso, pues por muchos años se llenó con la basura de lo que dice el mundo. Y ahí traigo mucha información. Y al venir a Cristo, Cristo empieza a quitar toda esa basura y a meter doctrina bíblica. A decir, mira, esto es lo que debes de tener en tu conciencia para tener una buena conciencia. Por ello, todos estos estudios y los estudios individuales y todo lo que hacemos, yo quiero saber qué dice la Biblia en este pasaje, acerca de esta materia, acerca de esta otro, y quiero ir almacenando doctrina bíblica en mi corazón para que ella sea la que guíe mi vida, una buena conciencia, ¿sí? Bueno, pues es lo que dice el apóstol Pablo, yo tengo una buena conciencia. Estamos memorizando la palabra, estamos aprendiendo más y más de las doctrinas que tiene Cristo para nosotros, para tomar buenas decisiones. ¿Ok? Dice inclusive en otro pasaje que su conciencia es sin culpa, Hechos 24:6, o tiene una conciencia limpia, Hechos 24:6, ahí lo puedes ver. 24:16, en donde dice aquí 24, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Primera de Timoteo 3:9, me estoy parando un poco aquí en lo de la conciencia porque queremos ver qué es eso de la conciencia, que a veces tenemos la palabra pero no entendemos muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Hebreos 10:22, Hebreos 10:22, que dice, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Habla de buena conciencia. Y él dice, yo tengo una buena conciencia, ¿sí? Ese es uno de los grandes objetivos que tú quieres tener para tu vida. Este libro es, Víctor, el manual del hombre. Cuando nosotros compramos un aparato, ahora que están muy complicados y tienes que tener 5 diferentes doctorados para entender todo eso, ¿verdad? Te dan un manual. Y a veces el manual es así, te dices, órale, ¿qué voy a aprenderme todo esto? Pero bueno, con índice y todo. Y entonces dice, mira, ¿cómo le voy a hacer? Porque no, pues vamos al manual, ¿no? Ahí en el manual dice que yo puedo hacer esto y lo hago. Y dice también, no conecte el aparato hasta ver el manual, porque lo conectamos y explota todo, ¿verdad? Muy bien, ese es el manual del hombre y nosotros conducimos nuestra vida sin manual. No sabemos dónde están los fusibles, todo está mal, muchos líos, ¿verdad? Pues porque nunca hemos ido al manual para ver qué hacer, cómo hacerlo y cómo repararlo. Muy importante. Por lo tanto, nosotros los cristianos tomamos una verdadera seriedad en que diariamente yo necesito ir a la palabra de Dios, mi medicina y mi conocimiento de la palabra. ¿Qué dice Dios? Yo tengo muchos líos, dice Víctor. Mira, tuve que ir a pelearme allá con el cliente aquel y luego el otro y quién sé qué. ¿Cómo resuelvo eso? Dios, ¿qué postura debo tomar? Bueno, pues voy aprendiendo todas estas cosas para que yo tenga una buena vida, una vida abundante, dice Jesús. Este libro es súper importante. Por eso dice Jesús, erráis ignorando las Escrituras, ¿sí? Ignora las Escrituras y es como ir en alta mar sin brújula y decir, voy a llegar a puerto. ¿Cuál puerto? No tienes la menor idea ni dónde estás, ¿sí? Muy importante. Y por eso dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino.
llevo 40 años siguiendo lo que dice la palabra de Dios, o cuando menos entendiendo lo que dice, y sí me ha quitado de muchos líos que de otra manera yo hubiera tenido. No quiere decir que no tengo líos, pero podría ser muchísimo peor. Queremos Dios, por favor, tener una buena conciencia, como dice aquí Pablo. Bueno, número 2, él confronta a este Sanedrín y le dice que él tiene buena conciencia, y viene número 2, conflicto. Porque estos señores se ponen fúricos contra Pablo. ¿Cómo me dices tú que tienes buena conciencia y has hecho todas estas cosas contra el judaísmo, ¿no? Y entonces dice aquí el siguiente versículo: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Órale, ¿sí? Y bueno, aquí la palabra golpe realmente no es una cachetadita, ¿no? Es un buen golpe, ¿sí? Ananías, tenemos que ver esto, no es Anás, que con Jesús, es otro Ananías que fue y gobernó en el Sanedrín en el año 47 al 58, más o menos, un hombre cruel, un hombre sanguinario, se fue contra los samaritanos y no saben a cuántos mató y no sé cuánto, y finalmente él mismo muere a manos de los judíos, cuando vino la rebelión de los judíos en el año 63, que terminó con la destrucción total de Jerusalén en el año 70. Un hombre terrible. Y bueno, aquí lo vemos, que van y golpean a Pablo, y Pablo casi dice: espérame, apenas empiezo a hablar y me están golpeando. Y Pablo, que es un abogado de primera línea, bueno, se defiende y dice, aquí en el siguiente versículo: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, ni siquiera ha habido juicio contra mí, mucho menos ya acusación legal. Y ya me golpearon, ¿sí? Pues como que no se vale, ¿sí? ¿Te acuerdas de Jesús, que él hizo exactamente lo mismo cuando él también lo golpearon? Ahí en Juan 18:23, en Juan 18:23 también lo golpean a Jesús y él hace lo mismo. Nada más que si hay una gran diferencia que vamos a ver ahorita. Aquí en Juan 18:23, dice Juan 18:23, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Sí? Aquí la diferencia es de que Pablo sí se enojó, pero realmente, como bueno de Tarso, no sé si los tarsanos eran enojones, pero bueno, y entonces le dice, ¿cómo le dijo? Pared blanqueada, haciendo referencia a sepulcros blanqueados allá del capítulo 23 de Mateo, ¿no? Y entonces pues no estaba bien, o sea, sí pudo haber dicho lo mismo sin tener que realmente aventar un insulto al sumo sacerdote, ¿no? Pero sí estaba bien en decir que pues realmente fue mal lo que le hicieron. Ahora, ¿por qué vemos a Pablo contestar así? Cuando él mismo dice que debes tú más bien pagar bien por mal. O sea, él mismo ha estado predicando lo contrario y ¿qué pasó, Pablo? Pues ¿qué onda contigo? Que yo creo que el día de hoy no leíste la Biblia o qué onda, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 4:12, 1 Corintios 4:12, que dice, 1 Corintios 4:12, 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. ¿Qué pasó, Pablo? Ese versículo no lo memorizaste, ¿no? Pero bueno, pero ¿sabes qué? Le dicen aquí en el versículo 4, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote injurias?
Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Está citando el Antiguo Testamento y dice, ay, perdón, la verdad es que no debo yo más que dar respeto al título de sumo sacerdote. Se humilla inmediatamente, pide perdón, que por cierto, Raúl, es otra de las grandes señales de cristianismo. ¿Qué tal está tu cristianismo, Miriam? No, buenísimo, no, hombre, no sabes, soy súper madura. ¿Cuánto tiempo te toma perdonar a tu hermano? Bueno, 6 meses, ¿no? O 2 días. Esa es también una buena medición de cómo está tu cristianismo, ¿no? Y aquí Pablo inmediatamente, a pesar de que él tenía cierta razón, él dice, no debía haber dicho así, y él se humilla. Era una persona cristiana madura que nos enseña que, bueno, esto hay que saber hacerlo de esta manera, ¿no? Para que nosotros, cuando tenemos bronca contra nuestro adversario, quien quiera que sea, mi papá, mi mamá, el vecino o otros cristianos, ¿verdad? Yo aprenda a poner la otra mejilla. Inclusive en 1 Corintios 6 dice, ¿por qué no sufres el agravio? Cómetelo, sé cristiano, órale, ¿no? Entonces sí, hay que hacer mucho de eso. Bueno, pues tenemos ya 2 de estas escenas, la confrontación y el conflicto, y viene la tercera, que es la conquista. La conquista. Bueno, Pablo era una persona altamente sagaz, Dios le da mucha astucia de cómo presentar las cosas, y dice el versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Él quería, aquí tenemos 2 grupos, el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos, y yo voy a que se agarren a patadas ahí entre ellos para yo salir ileso sobre esta situación. ¿Por qué? Porque aquí lo explica también, y dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían. ¿Sí? Entonces Pablo, a propósito, hizo esto para que entre ellos pues vieran qué onda, ¿verdad? Y él tenía todas las de perder. Dijo, bueno, voy a ver cómo navego esta situación aquí y voy a primero causar división entre ellos. Yo creo que se había aprendido eso que dice por ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces él hizo que estas personas empezaran a tener problemas entre sí, porque él creó división, y Lucas nos explica de que los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí, él dice que él es fariseo, entonces dicen los fariseos, este es de los nuestros, vamos a defenderlo, y se empiezan a pelearse entre ellos, de tal manera que los fariseos están defendiendo a Pablo. Entonces fíjate la sagacia de Pablo, de que eran todos contra él, pero ahora alguien lo está defendiendo, y aquí lo vemos en el versículo, porque dice, el versículo 9, que hubo gran vocerío, versículo 10, versículo 9, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Los fariseos se ponen de parte de Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, ya tengo unos cuantos que ya me están defendiendo, ¿no? Y esto lo hace, vemos la gran astucia que tenía el apóstol Pablo para Cristo, ¿eh? ¿Cómo le hago para predicar bien? Para que las personas sepan la situación de Cristo y me oigan, ¿no? En lugar de que todos se vengan contra mí, ¿no? Bueno, pues vemos que es una verdadera conquista,
de parte de Pablo con el Sanedrín. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 10 que habiendo grande disensión, porque se empiezan a pelear ahí los saduceos y los fariseos, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Sí? Bueno, finalmente Pablo pues no termina esta audiencia que tiene con el Sanedrín, porque estos cuates ya están peleando entre sí, pero dice, Pablo va a acabar ahí en medio de ellos y lo van a destrozar. Entonces mejor lo vamos a agarrar y lo vamos a proteger. No está preso, pero lo tenemos que proteger porque la verdad sí hay odio contra él. Y esa es la enseñanza más importante de este pasaje, que no te sorprendas que la gente realmente te afrente, te diga de cosas, o mínimo te haga a veces insultos, porque eres cristiano. Es terrible ser cristiano, Bueno, si eres homosexual no hay problema, la verdad. Y si eres borracho, bueno, pues se van contigo a la borrachera, no hay problema. Pero si eres cristiano, hay 1000 broncas contra ti. Y a través de los siglos ha habido mucha sangre derramada por causa de Cristo. Y entonces tenemos a Pablo, pues en la fortaleza, seguro una celda, no creas tú que tenían ahí suites del Ritz, no creo. Sino que bueno, pues ahí te quedas por lo pronto, vamos a ver qué hacemos contigo, porque la verdad, si sales, te va muy mal. Y Pablo tiene una última escena que es muy, muy bonita, que está en el siguiente versículo, en donde dice el versículo 11, y la cuarta escena es consolación. Qué maravilloso el tener un Dios de consolación. No sé, Armando, si a veces ahí te sientes medio derrotadón y medio cabizbajo y con pocas baterías y todo eso, ¿verdad? Y llega Dios y dice, ¿qué pasó, Armando? ¿Cómo que? A ver, vamos a echarle aquí un poquito de energía a la cosa, un chocomil doble y órale, chocomil de Dios, ¿no? Y para que salgas adelante. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Porque somos humanos, claro, ¿no? O sea, el cristiano, contrario al no cristiano, te voy a decir cómo vive el cristiano, lo pongo en gráfica. El no cristiano vive así. Las cosas van muy bien, las cosas van muy mal. Las cosas van muy bien, así vive el no cristiano. Y el cristiano, así, cuando viene a Cristo, así está también. Y empieza a tener menos oscilación entre una y otra. Las cosas van bien, las cosas van mal, y poco a poco entra en una estabilidad, en donde las cosas van bien o las cosas van mal, no me afectan tanto, porque el cristiano aprende a vivir por encima de las circunstancias. Las circunstancias están aquí y yo estoy aquí. Me va mal, me va bien. Me va mal, pero cuando ya estoy en Cristo, Dios me pone arriba de las circunstancias. Y empiezo a tener, no perfección, no creas tú que es una cosa así, ¿verdad? No, para nada. Claro que tienes tus oscilaciones, pero hay muchísima más estabilidad. Porque estás en las manos de Dios. Porque Dios controla tu vida. Porque Dios es tu Padre y Él quiere lo mejor para ti. Aun cuando las cosas parecen estar muy mal. Dios las ha permitido. Hay algo atrás de esto. Y eso nos da gran consolación. Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. A la noche siguiente, veamos la escena. Pablo ahí en la celda, se les olvidó darle de cenar, tiene hambre. Se les olvidó darle de beber, tiene sed. Pero más que eso, está un poquito descorazonado, Ay, Dios, pues hago tanto por ti. Ya me apedrearon, ya me azotaron, ya estoy en la cárcel, o sea. Y yo soy soldado de Cristo. ¿Qué onda? No sé si dice qué onda, pero más o menos es el lenguaje. Y él está un poquito así aplastadón, yo creo. Y dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Ya se le había presentado antes, Esta es la segunda vez que sucede porque está en el 18:9. 18:9, capítulo 18, versículo 9.
que dice, 18:9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya conoce la voz del Señor, y en esta noche, ahí en la fortaleza, se le aparece, no sé si se le aparece, pero ahí está la voz del Señor, ¿sí? Se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pero bueno, ya con eso ya como que, eso sí me gustó, ¿no? Llega Jesús y inyección de doble energía. Ya me siento más sabroso, ¿no? Porque Dios es un Dios de consolación, ¿sí? Y Dios quiere que seamos estables. Dios quiere que nosotros le mostremos al mundo que está allá afuera que sí hay estabilidad en Cristo. Y que fuera de Cristo no hay estabilidad. Al contrario, son puras broncas. Todos los días son puros inesperados en este mundo, que hoy hace frío y mañana no, y después llueve y después me roban el coche y después no sirve el coche. O sea, 1000 líos. En Cristo sí hay estabilidad. Ten ánimo, Pablo, le dice Dios. Acuérdate de quién es y a quién estás tú sirviendo, ¿sí? Y luego le dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y aquí hay algo muy bonito. Por cuanto has testificado, así como has testificado de mí en Jerusalén, está aprobando lo que Pablo ha hecho en Jerusalén. Le pasa la calificación Dios a Pablo y le dice, aquí está la boleta. Oye, me saqué 10. Yo no creía, pero mira, saqué 10. Y dice, de esta manera vas a ir a testificar a Roma. Cuando llegues a Roma, vas a testificar ante los grandes de este mundo. Y les vas a decir que yo soy el que te mando. Y bueno, Pablo, en los siguientes años, se va a estar acordando de esta, y finalmente sucede que él testifica directamente a los grandes allá en Roma, conforme al deseo que él tenía de ir a Roma. Que él quería ir a Roma. Inclusive en Romanos se lo dice a los romanos, allá en capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9, que dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir a Roma y conocer a los cristianos ahí en Roma y estar pues en el centro político y económico del imperio, porque ahí también quería él predicar. Y Dios se lo concede. Y le dice, Dios, no temas, no, aquí vas a pasar unos cuantos días en esta prisión, y ahí las cucarachas, eso, no importa. Yo te voy a llevar a Roma. Órale. Claro que lo llevó prisionero y no sabía muchas cosas, pero llegó a Roma. Llegó a Roma, que era el objetivo. Lo bonito es de que tenemos un Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 1, Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué bonito, ¿verdad? Dios nos consuela a nosotros para que podamos ir a otros y decirles, oye, Dios me consoló a mí, te puede consolar a ti también. Ve las cosas desde la perspectiva de Dios. No importa que esté haciendo frío esta noche, Víctor, pues tú te pones un suéter más y ya, ¿qué problema ya? ¿Sí? Porque Dios ve las cosas con una visión eterna. Maravilloso lo que estamos viendo de este gran hombre, el apóstol Pablo. Queremos vivir así y queremos nosotros predicar así. Esta mañana que estuve bañándome ahí en el club, vi a una persona que tenía tiempo de no verla
y estuvimos platicando y casi como me decía, oye, ¿sigues todavía en esto? Y dije, ay, la plática de Navidad. Tenemos una plática de Navidad el 6 de diciembre, te voy a mandar la invitación virtual. Quiero que por favor vengas y traigas a tus hijos. Yo lo conocí a él cuando era soltero y a su novia Susana. Y, oye, sus hijos ya ahora tienen 20 y 22 años. Tráetelos. Se está yendo la vida, órale. ¿Cómo se llama él? Yayo, se llama Gerardo Morales. Yo jugaba ahí tenis con él hace mucho tiempo. Bueno, entonces es muy padre. Entonces, ojalá y podamos contar con él. Hay que estar ya invitando gente. También vi a otra que se llama Connie. Siempre tengo buena relación con ella. Oye, Connie, ¿vas a venir a la plática de Navidad o no? No, sí. Ok, te voy a mandar la invitación virtual ahí a tu correo para que mi doctor, Pedro. Aquí, Pedro, me cotorreas, mano. Me dices siempre que sí y no llegas. Dime la neta, ¿sí o no? No, sí, que tengo que hablar con mi mujer. Y con tus hijos, tráete a tus hijos también. Órale, 6 de diciembre, a las 8 de la noche tenemos la plática de Navidad. Y se los digo a ustedes para que inviten gente. Este mensaje es muy importante. Un mundo que está agonizando. No está enfermo, ya está agonizando. Ni siquiera lo tienen en terapia intensiva porque ya no tiene remedio, pobrecito. Pero de ahí algunos que vengan a escuchar el verdadero significado de la Navidad. Dios, te damos muchas gracias por darnos pues una Biblia tan maravillosa que tú has preservado a través de los siglos para que la tengamos exacta como tú querías que la tuviéramos en este siglo XXI, en español y exacta el mensaje de Dios a nosotros. Y te pedimos por la plática de Navidad dentro de unas 3 semanas, que venga la gente que tú quieres que venga, que escuchen de Cristo, que vean su necesidad imperiosa de curación y que puedan ser curados por Cristo recibiendo la vida eterna. Y te pido por las personas que no llegaron, que tú las guardes en donde están y que vean la necesidad de alimentarse diariamente de este maravilloso libro y sus doctrinas bíblicas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Carlos. Gracias.